Gloria a Dios. Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. La palabra de Dios es perfecta y hace el efecto para lo cual es enviada. Les saludo en el nombre de Jesús de Nazaret en estos días hermoso, precioso que el Señor nos ha dado un día más para escudriñar su palabra y para saber realmente ¿cuál es nuestra lucha y contra qué estamos luchando? Hoy nuestra enseñanza se llama Las 7 naciones y los 7 gigantes y cómo romper las alianzas con estas naciones y estos gigantes. Y esto vamos a verlo en el libro de Deuteronomios capítulo 7 versículo 1. Y hoy entenderemos cuál es el simbolismo de estas naciones con nuestra propia vida espiritual. Y primero vámonos al libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha, amiga, amigo, hermano, hermana, no es contra las personas y los seres queridos los cuales están al pie tuyo. Tu lucha y nuestra lucha siempre, diariamente, es con seres espirituales. Si usted realmente no cree en los demonios, si usted no cree en los seres espirituales, entonces este estudio no es para usted. Pero si usted sabe que está sucediendo cosas en su vida y sabe que verdaderamente usted está teniendo luchas, es importante que escuche este mensaje de las 7 naciones y los 7 gigantes. Hoy nuestra lucha no es realmente contra seres de carne y sangre, como lo fueron en los días de la conquista de la tierra prometida. No podemos dejar de observar, amigos, el simbolismo de estas naciones enemigas. Estas naciones eran naciones enemigas de Dios y se hacían enemigas de Dios a causa de que eran enemigas del pueblo de Dios. Y hoy verdaderamente podemos ver el simbolismo en la actualidad sobre estas naciones. ¿Qué quiere decir estas naciones? ¿Qué es lo que afecta en nuestra vida? Recuérdese, amigo, amiga, que el pecado lo llevamos y la iniquidad la llevamos cargada de generación en generación. Y al no entender contra qué estamos luchando, nunca podremos obtener esas victorias grandiosas las cuales Dios nos llamó a tener a todos nosotros. Cuando entendemos cómo trabaja el mundo espiritual y cómo rendir estas áreas a Dios, aprendemos a combatir y a hacer la guerra con inteligencia. Ya no estaremos tirando los puños al aire, sino sabremos cuál es nuestro blanco y tirar hacia nuestro blanco para pegarle directamente en el lugar exacto. Vamos a analizar estas 7 naciones y vamos a comenzar en Deuteronomio 7, versículo 1, y dice de esta manera: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Escucha bien, ni te apiadarás de ellos. Vamos a ver qué es lo que simboliza esto en el ámbito espiritual para nosotros. ¿Qué quiere decir cada una de estas naciones? Entonces vamos a ver los heteos. Los heteos simbolizan y son igual al miedo, dominar por temor, hacer que se postren por causa de la angustia. El hombre heteo viene de Heth, que significa terror. Los heteos eran una tribu feroz
que trajo el terror al corazón de sus enemigos. Los heteos simbolizan todo aquello, escucha bien, que nos hace decaer por temor, que nos hace temer del mañana, del futuro, del tiempo presente, del pasado. Es un enemigo que no nos deja disfrutar, querido amigo, amiga, hermano, hermana, no nos deja disfrutar ni está de ningún momento especial, de ninguna cosa en nuestra vida. Nos hace temer de todo, nos hace tener angustia. Esta nación de los heteos era de esa manera. Ellos atemorizaban continuamente al pueblo que ellos declaraban que eran sus enemigos. Y muchos hijos de Dios viven de esta manera en estos días, atemorizados por estos heteos espirituales. ¿Atemorizados de qué? De perder, de no tener, de no disfrutar. Y de todos modos, si tienen, no pueden disfrutar por el temor. Viven postrados delante del rey eteo, que trae el afán temeroso a nuestras vidas. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos habla y nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira lo que dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí Dios nos está enseñando, no temas al eteo. No temas, no tengas temor de ese rey, porque yo te he llamado a paz, yo te he llamado a que guardes tus pensamientos, que guardes tu vida llena de paz, porque dice la palabra de Dios, ya nos acaba de decir, que Él guardará en completa paz nuestros pensamientos, aquellos cuyos pensamientos en Dios permanezcan. En el nombre de Jesús. Entonces vemos otras naciones, vamos a seguir viendo las naciones, y ahora estamos viendo los gergeseos, que igual son moradores en barro. En hebreo es girgashi, que habita morador en suelo arcillosos, que quiere decir en barro. Esta es una nación que estuvo presente en cuanto a las batallas de Israel continuamente. Se hizo pactos con ellos cuando el muro de Jerusalén estaba destruido. Escucha bien. Pero se cree que tenía altares de madera, imágenes que adoraban y que no permitían adorar a un Dios verdadero. O sea, tenían un altar, tenían imágenes. El pueblo había hecho pactos con ellos cuando fue derribado el muro de Jerusalén. Acuérdense que fue quemado, fue derribado. Entonces ellos tenían estos altares y ellos no permitían que nadie más adorara al Dios verdadero. Ellos no tenían gran relevancia en este tiempo, pero los volvemos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28. Y yo espero que usted tenga su Biblia a mano, que usted pueda estudiar, porque Dios nos está enseñando hoy algo grandioso y poderoso. Mateo 8, 28 dice: y ahí está un endemoniado conocido como ¿quién? El Gadareno. Y ahí sí es impresionante que ellos no dejaron, ¿verdad? Que ellos seguían estando, porque vemos años después en el libro de Mateo que había un endemoniado Gadareno de esta tribu, de esta nación, ¿ok? Que Jesús se quedara por mucho tiempo porque tenían miedo. Él no quería que Jesús se quedara por mucho tiempo. Él tenía miedo, tenían los demonios que habitaban en él, tenían miedo de ver obviamente la luz, de ver al único camino, ¿verdad? De ver la luz que le atemorizaba a él. Porque tenían miedo de ver la libertad que el maestro estaba dejando allí, ¿verdad? Además de la gran
pérdida que ellos estaban viendo al perder todos aquellos cerdos. Acuérdate que ellos estaban tan preocupados por sus animales, tan preocupados por todos, y los gergeseos son esos que no pueden perder algo material por causa del reino, que se ponen excusas para no recibir la libertad que Dios quiere darles, que se ponen excusas para diezmar, que se ponen excusas para dar a la obra, ofrendan pero con dolor, tienen más amor por lo material que por la libertad y por lo espiritual. Estos se consideran como el pueblo de los gergeseos, hermanos, aquellos que tienen temor, que prefieren sus cosas materiales, que prefieren no tener la libertad, no conseguirla y quedarse como están, pero seguir viviendo en el confort que ellos creen que deben de vivir, ¿ok? Entonces, esta es la segunda nación. Ahora vamos a la tercera nación, que son los amorreos. Amorreos es igual alpinista montañés, en hebreo es emorí, montañeses, alpinistas, ¿ok? Que se describe como amurru. Este es el tipo de la gente que quiere estar en prominencia continua, ya sea por su belleza, ya sea por su apellido, por su posición, etcétera, etcétera. Y contra esto hay que luchar con constancia para mantenernos en la humildad de espíritu, la humildad de corazón, la humildad, la integridad y ahí nuestra igualdad. No podemos ser todos maestros, pero tampoco todos podemos tener la misma posición. ¿Qué dice la Biblia verdaderamente? Dice, y él mismo dio unos ciertamente a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Claro es que Dios puede cambiar todo en nosotros, desde nuestra posición hasta nuestro intelecto, todo. Pero es necesario que mantengamos nuestra humildad, hermanos. En el reino todos somos iguales. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos somos iguales por la fe en Cristo Jesús. Grande en verdad es la sabiduría de nuestro Dios. Esto lo describe el Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo que hace, lo mira de lejos. Hermanos, aquí esta nación de los amorreos era una nación orgullosa, era una nación prepotente, de renombre, de apellidos. Y muchas veces nosotros sufrimos en el cristianismo, podemos ver aquellos que se llaman ser apóstoles, entonces se cree mejor que un evangelista, o se cree mejor que el profeta, o se cree mejor que un pastor, o sea, muchísimas cosas, porque tienen un título, tienen un rango diferente. Y verdaderamente nosotros sí, Dios puede cambiar y Dios puede darnos cosas grandiosas, y puede ser que seamos evangelistas un día y al otro día Dios nos tome como profetas. O sea, pueden haber estos cambios en el reino de Dios, pero nosotros no podemos enorgullecernos por nuestros títulos, por nuestro llamado. Tenemos que vivir como gente humilde, porque bíblicamente la palabra dice que Dios no va a atender al altivo, sino va a mirar de cerca al que es humilde, ¿ok? Tenemos que luchar con la prominencia, con el sentirnos más que otras personas, con el menosprecio por nuestros hermanos, creyéndonos nosotros saber más que otros. Todos tenemos mucho que aprender. Aquí todos tenemos mucho que aprender. La persona que dice, no, pues yo no necesito porque yo ya me conozco la Biblia entera. Yo soy así, yo soy así. Tengamos mucho cuidado, porque eso nos puede llevar a un orgullo terrible y podemos caer de la gracia de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿ok? Ahora pasamos a ver los cananeos. Vienen de una palabra que significa materialista o mercaderes, comerciantes, negociantes. ¿Ok? Los mercaderes de la Biblia y los comerciantes que se rebelaron contra Dios fue como Luzbel, Judas,
los mercaderes de Apocalipsis, el espíritu de codicia está que robándole a los creyentes la promesa de Dios. Tengamos cuidado con esto. Ahora estamos viendo muchísimos de las naciones cananeos en nuestras congregaciones. Estamos viendo aquellos que están vendiendo el evangelio, estamos ellos que están haciendo mercadeo del evangelio con los doctrinas de la prosperidad y de que tenemos que decretar y que tenemos que declarar y que tenemos que hasta decirle a Dios cómo hacer las cosas y cómo tiene que darnos el regalo, la casa, el carro. Mire, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque nos estamos dando cuenta que estas personas son de la nación, o sea, en su espíritu hay este espíritu de los cananeos, de estas personas que solamente les importa lo material, que quieren hacer mercadero, que quieren hacer comerciantes y negocios con la palabra de Dios y con lo que Dios está haciendo. Hay muchas personas que han levantado congregaciones con el único enfoque en su vida, no son tanto ayudar a las almas y liberarlas, pero tener dinero de ellas, obtener riquezas de estas personas, engordándose, como dice la palabra, con todos sus bienes, pero no atendiendo a la necesitada, a la que necesita realmente ser liberada, ¿ok? El espíritu de codicia que dice está robando a los creyentes las promesas de Dios. Escucha bien, son figuras de la carne que siempre se están vendiendo, que siempre está traficando, que siempre quiere pactar y hacer lo que quiera por un precio barato. Quiere decir estrictamente mercader, el que hace transacciones, así es la carne. Y es otra nación con la que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas espirituales. Las personas carnales, las personas que solamente levantan un ministerio, levantan una congregación para ver cuánto dinero sacan del pueblo, para hacer esto que ellos llaman pactos y maratones, y para decir, bueno, ustedes $5,000 y usted va a ver cómo Dios le trae una bendición hoy, o cómo Dios le sana. Mire, hermano, esto es blasfema, esto no es bíblico. La palabra de Dios nos enseña que en todo demos gracias, sí, que oremos, que las puertas se abrirán, que si creemos veremos la gloria de Dios, todo esto, pero todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo. No se deje de engañar por estas personas que siempre están pactando por dinero, que están pactando por riquezas, que están pidiéndole sus autos, sus casas, sus negocios, porque les dicen que no, que usted tiene que pactar para poder ver la gloria de Dios. No, lea la Biblia, lea la palabra de Dios y no se deje engañar por ninguno de estos cananeos, hijos del diablo verdaderamente, porque son mentirosos, así como Satanás, el padre de las mentiras, ¿ok? Ahora también vamos al siguiente. Ya vimos los cananeos, los amorreos. Ahora seguimos con un poco más con los cananeos, y dice materialismo. Es un espíritu que opera en dos fases. Vamos a ver en qué fases operan. Primero, el materialismo despierta la ambición a las personas de tener más dinero y más posesiones materiales. El espíritu de materialismo influencia a las personas a que se enfoquen solo en aumentar, en hacer más números, en aumentar las riquezas, el dinero y las posesiones materiales, porque se oponen a que el pueblo de Dios alcance sus promesas, medio del afán en el trabajo, hasta estar, sí señor, atrapados en una trampa. Entonces, muchas veces a las personas tener este espíritu cananeo, al ser de esta nación, por decir, porque son personas materialistas, y acuérdate que esto es todo simbólico, pero estoy dándoles a entender algo, que así como esas naciones anteriores hacían lo malo, hacían todas estas cosas, así tenemos muchos en la congregación
congregación en estos días, haciéndose de riquezas. Entonces muchos dicen, no, pero un trabajo ya no es suficiente porque yo quiero tener el plasma, el televisor plasma, quiero tener el auto del año, quiero tener esto. Entonces, como no le es suficiente lo que tiene, va y trabaja 2 y 3 trabajos. Entonces va perdiendo realmente en lo espiritual en esta persona, porque se vuelve tan carnal, se vuelve tan material, que va perdiendo la espiritualidad. Ya no le importa ir más a la congregación, ya no le importa tener intimidad con Dios, ya no le importa orar, ayunar. ¿Por qué? Porque su vida está tan enfocada en vivir para las finanzas, vivir para hacer dinero, que no le importa si ya hasta perdiendo su familia está, porque tiene 2 y 3 trabajos que no le dan ni tiempo para estar con su familia, ¿ok? Entonces la palabra de Dios nos dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el amor al dinero, el dinero no es malo, es necesario, lo necesitamos. Dios fue el creador de todo y es el dueño del oro y de la plata, de todo lo que hay debajo de la tierra y encima de la tierra, ¿ok? De todas las riquezas. Pero ahora bien, cuando nos volvemos tan materialistas, cuando nos volvemos tan queriendo hacer más dinero cada día, entonces, ¿qué pasa? Nos desenfocamos de la verdad y ya no solamente necesitamos dinero, sino nos volvemos que nuestro amor se vuelva nuestro ídolo, el espíritu de Mamón, que se vuelve nuestro ídolo. Yo quiero más dinero porque es la única forma de salir adelante. Tengamos cuidado con esto. Segundo, la siguiente fase es que entre más tiene, más acumulan y su corazón se endurece más y ya no son dadivosos y no les interesa su responsabilidad para darle a Dios lo que le pertenece y mucho menos a los demás. Tenemos personas que antes, cuando comenzaban la iglesia, cuando comenzaron a ser cristianos, algunos les gustaba ayudar a otros, decía, bueno, yo voy a comprar arroz, 1 kilo de arroz para mí y 1 kilo de arroz para mi vecino. O sea, hacían cosas de dadivosos, pero una vez que empezaron a tener riquezas, una vez que empezaron a hacerse en grandes y a tener muchas cosas, ya no tenían un auto sino 5 autos, ya no tenían una casa sino 10 casas. Entonces dicen que esto es porque Dios les prospera, porque Dios es bueno. Déjame decirte una cosa, Dios sí quiere prosperarnos, porque la palabra de Dios nos enseña que los planes que Dios tiene para nosotros no son de maldición, sino de bendición. Gloria a Dios por eso. Dios quiere darnos todas las riquezas en gloria que Él tiene en su reino para nosotros, pero tenemos que tener cuidado que estas riquezas nos envanezcan, que estas riquezas nos hagan perder verdaderamente la brújula, nos hagan perder cómo llegar realmente a la presencia de Dios, nos haga perder todo lo lindo que Dios ha hecho en nosotros y nos volvamos esas personas ávaras, personas que no necesita tener 5 autos, pero los tiene, pero ya los autos no son suficientes, entonces va a comprar otras cosas y empiezan ni siquiera, su corazón se empieza a endurecer porque ni siquiera la obra de Dios ya quiere dar más. Cuando Dios nos da, cuando Dios nos bendice, es para nosotros poder bendecir a otros, para poder ir a darle al necesitado, como dice la palabra de Dios, para ayudar a otras personas, pero no para que nos volvamos estas personas ávaras, estas personas que nos idolatramos muchas veces a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, de manera que hace que la gente caiga, este espíritu hace que la gente caiga como presa del devorador. ¿Para qué? Para quitarle todo lo que ya posee. Esta es la trampa del gigante llamado Canaán. La carne es algo que se apacigua, se controla, se posee, se conquista y luego finalmente se le echa fuera, pero ella va a volver en cuanto tenga oportunidad. Está ahí
esperando el momento, debemos de estar listos. Acuérdate que nuestra lucha, hermanos, nuestra lucha dice que es contra el ámbito espiritual, que no es contra carne ni sangre en esa área, en nuestra lucha, sino contra las cosas espirituales. Pero acuérdate que nosotros también venimos de descendencias de iniquidad, de pecado, venimos cargando todas esas cosas, y al cargar todas esas cosas, aunque subamos en un rango espiritual, aunque subamos en una posición de ser de evangelista, profeta o apóstol o lo que sea, o de obtener un montón de diplomas y ser el teólogo más grande, aunque subamos eso, si no se trata con las raíces de la iniquidad, si no se trata con el pecado, como dice aquí, la carne volverá a nutrirse y volverán a salir aquellas raíces que verdaderamente nos hacen tanto daño. Entonces tenemos que tener cuidado todos los días de nuestra vida en lo que estamos nutriendo en nuestro corazón, para entender lo que verdaderamente Dios quiere hacer. Ahora vamos a la sinergia. Dice, es una de las más poderosas armas, pero pocos lo entienden. La palabra sinergia es tomada de la palabra sunergos, que en griego se traduce en la escritura como trabajar juntos, trabajando con o laborando con otro. Viene de sun, que significa unir, y de ahí emerge la palabra sinergia. La sinergia de los cananeos. Número 1, los cananeos igual a ¿qué? Materialismo, dijimos. Número 2, Mamón, Dios de las riquezas. Número 3, el devorador, que es igual al que consume, el que destruye, el que desgasta. Y aquí estamos siguiendo hablando de los cananeos, puesto que esto es algo muy fuerte y fue una nación muy fuerte que contiene todas estas áreas, ¿ok? De manera que después de que el materialismo, escucha bien, ha realizado su operación contra la promesa, le abre la puerta a Mamón, y este lo hará al devorarle al final. Acuérdese que Mamón es el Dios de las riquezas. Tenemos que entender todo esto, hermanos, para poder seguir adelante y no caer en estas cosas que verdaderamente Dios no le agrada. Ahora seguimos con nuestro estudio. Espero que usted esté entendiendo. Abra sus ojos, abra su corazón. Mamón y el devorador. Vamos a ver un poquito sobre Mamón y el devorador. Los cananeos es una raza de gigante que se fortalece en una cadena de operaciones, las cuales son, escucha bien, cananeos, volvemos a ver, Mamón y el devorador. Jesús mismo habló de los siervos que pueden ser afectados por Mamón. Escucha bien, alerta tus oídos, abre en el nombre de Jesús tus oídos para que puedas oír lo que Dios quiere hablar a tu corazón en este día. Dice, afecta por Mamón. Mamón es el que es honrado en lo poco, también lo sé. Perdón, la palabra de Dios, estoy tratando de leer un poco del estudio, y la palabra de Dios aquí dice, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si usted no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con los ajenos no han sido honrados, no han sido honestos, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciarás a uno y amarás al otro, o querrá mucho uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servirle a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos dioses. O le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. Y muchas personas dicen, pero ¿qué hay de malo en tener riquezas? No es malo tener riquezas. Es que cuando las riquezas se vuelven tu Dios, cuando las riquezas se vuelven todo para ti, hasta tu familia es dejada porque tú te quieres hacer más rico o más rica, ¿ok?
Oían todos estos los fariseos, dice la palabra, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquellos que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Esto lo buscas en el libro de Lucas 16. Ve al capítulo 16, vas a leer todo ese capítulo. Entonces vemos que verdaderamente esta nación de los cananeos era una nación idólatra, era una nación que le gustaba la riqueza, le gustaban los pactos, le gustaba todo esto. Entonces vemos también que muchas personas tienen por estima a los que tienen dinero. También sucede en el ámbito espiritual. Me he dado cuenta que Dios puede mandar a una persona humilde a dar una palabra, a predicar en algún lugar, y muchas personas hacen esto. Como esa persona no tiene renombre, como esa persona no tiene dinero, como esa persona no tiene quizás muchos likes en Facebook o muchos aplausos, la menosprecian a ese varón o a esa mujer que Dios ha enviado. Pero cuando viene un profeta tal, porque tiene renombre y todo, empiezan a hacer un montón de publicidad, todo el mundo quiere ponerlo en sus muros, todo el mundo. Entonces verdaderamente están haciendo acepción de personas. Muchas personas en sus propias congregaciones tienen tesoros maravillosos, tienen mujeres de Dios tremendas, tienen hombres de Dios tremendos que tienen palabra de Dios, que tienen la unción de Dios, pero como no es una persona tan reconocida, o no se viste con el traje Armani, o no se pone el reloj Rolex, o está en un jet privado, entonces le menosprecian. Tengamos cuidado con el menosprecio. Tengamos cuidado con caer en la nación de los cananeos, en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios nos dice: no hacer acepción de personas. Y si usted hace acepción de personas porque usted cree que la otra persona tiene más títulos, más dinero y es mejor que otra persona, tenga cuidado, porque Dios le puede dar una sorpresa. Me acuerdo un día a un pastor decir que tenga cuidado cómo trata a la persona que está al pie suyo, porque quizás esa persona es que le va a firmar su próximo cheque por $1 millón. Y esto me causó mucha risa realmente, porque realmente es así. Muchas personas menosprecian a todas las otras personas y le dan, es como el rico que llega a la iglesia, ¿verdad? Que quieren sentarlo en las sillas de al frente, y al menospreciado, al errante, lo sientan en la silla de atrás porque olía feo. Tengamos cuidado, hermanos, porque muchas veces Dios está probando nuestro corazón. Dios está probándote a ti, cómo piensas de otras personas y qué es verdaderamente, cuál es tu Dios, quién es tu Dios en tu vida, porque tenemos que cuidar. Porque la palabra de Dios dice: todo lo que siembra el hombre, eso mismo cosechará. Entonces la palabra que les acabo de compartir está en Lucas 16, versículo 13. Y sabemos que Mamón es el Dios de las riquezas. Cristo advirtió que no se puede servir a dos señores a la misma vez. Y clasificó al que cae en ello como siervo oiketes, el que vive en la misma casa que otra. Se habla de todo lo que se está bajo la autoridad de uno y la misma cabeza de familia. ¿Ok? Un siervo, un interno. Un oiketes es uno que vive en la misma casa de su señor, pero tiene otro amo. ¿Ok? El siervo oiketes, escucha, es uno que ya está dentro de la influencia del poder del materialismo, es decir, del gigante cananeo. Recordemos los estudios, la herencia y la dinámica de los siervos del reino. Acuérdate algo, mire, hermano, usted puede estar en la casa de Dios. Usted puede estar ahí, pero ser un oiketes. ¿Qué es un oiketes? Lo que acabamos de decir, una persona materialista, una persona que ya sirve a otro Dios, que su Dios no es nuestro Dios Jehová Jireh, nuestro Elohim, nuestro Yahweh,
pero es el Dios de las riquezas, es el Dios del orgullo, es el Dios de los cananeos, mi hermano. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 dice, voy a volver aquí un poquito arriba para que no se me pierda. Yo espero que usted hoy esté aprendiendo algo, estamos aprendiendo juntos porque yo también aprendo mientras doy estos estudios. Y estos estudios no son para todos, este estudio es para el que verdaderamente quiere aprender algo nuevo. Dice, Primera de Timoteo 6:9, pero los que quieran enriquecerse caen en tentaciones y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en las perdiciones. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Echemos mano de las cosas del reino de Dios. Acuérdate que donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. No te preocupes tanto por el día de mañana, qué comerás, qué beberás, cómo harás. Preocúpate por el día de hoy. Dale gracias a Dios porque aún en lo poco o en lo mucho le vas a servir y le vas a alabar. Y Dios se encargará de ti. Él se encargará del día de mañana porque dice la palabra de Dios que el día de mañana trae su propio afán. Amén. Veamos un poco quién es Mamón. Mamón viene de una palabra aramea que significa riqueza. Es de origen babilónico. Babilonia, ciudad del orgullo y la arrogancia. Mamón viene de Babilonia. Su fundador fue Nimrod. Y Nimrod, hoy un significado del nombre Nimrod, lo cual pocos conocen, y este es el que desvía los recursos. Simbólicamente, un símbolo o un nombre de Nimrod en estos tiempos es el que desvía los recursos. Ese nombre viene del término poderoso cazador contra Jehová. Todo esto está en la Biblia, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nos instruimos, cuando sabemos quién es, cuando no solamente nos vamos a una congregación, a un culto más, a escuchar música, a saltar, a gritar, a llorar y a hacer un montón de cosas emocionales, pero la palabra de Dios y su contexto no penetra dentro de nosotros. La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, el alma. En algunas partes de la Biblia dice que penetra en la médula ósea y hace el efecto para lo cual es enviada. Mire, hermanos, aún todo lo que yo le enseño, usted instrúyase, usted vaya y mire si es verdad lo que dice la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo dirección. Porque no podemos vivir vidas cristianas simplemente con un domingo en la iglesia, simplemente con un estudio los martes o los miércoles, o el día que tenga su estudio. Amén. Mamón es un espíritu originario de Babilonia y que reside en el dinero. Mamón es el espíritu que reside en el dinero y que desvía también los recursos. Todo dinero tiene un espíritu, el de Mamón o el de Dios. Escucha bien. Muchas veces uno dice, no, pero por eso dice la Biblia, no puedes servir a dos dioses. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. El espíritu que tenga el dinero, ese mismo estará también en el corazón de la persona que lo lleva. Recordemos que donde esté otra vez tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo 6:21. Y acuérdate que lo que estamos hablando, todo está siendo hablado simbólicamente, espiritualmente, para que usted pueda entenderlo. Con esto no estamos tratando de traer una doctrina nueva.
O estamos diciéndole, no, haga así o haga así. Solamente que tenemos que entender lo que Dios, por favor, quiere enseñarnos en este día y tomar el tiempo para aprender. El dinero con el espíritu de Mamón, escucha bien, el reino de las tinieblas siempre ha tratado de corromper la moneda o el dinero del mundo, haciendo que el espíritu de Mamón resida en él. El dinero no es malo ni bueno, es neutral, pero lo malo es el amor al dinero. El dinero con el espíritu de Mamón tratará de controlar y manipular a la gente. La gente con el dinero, con Mamón, se vuelve controladora y manipuladora de los demás. La gente con dinero contaminado por Mamón es también afectada en su mente, creyendo que solo con el dinero podrá ser feliz. Tenemos que entender esto, es muy importante. Mamón tratará de tomar el lugar de Dios en tu vida. Mamón pone el dinero como la respuesta para todo y coloca a Dios en otro lugar menos importante. Empezamos a creer más en lo que el dinero puede hacer por ti que en lo que Dios puede hacer por ti. El argumento de Mamón, los que atacan el diezmo no solo están bajo la influencia de Mamón, sino su argumentos es errado. El anticristo usará dinero como algo más importante que Dios. Apocalipsis 13:17 dice de esta manera: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces estamos entendiendo lo grave que es verdaderamente tener amor al dinero y ser una persona que verdaderamente su Dios es el dinero, ¿ok? Personajes bíblicos bajo el ataque de Mamón. Vamos a ver algunos para que podamos entender más esto a fondo. Acán, su ambición lo llevó a tomar y esconder lo que significaba para él la riqueza material, aunque sabía que había sido declarado por Dios anatema. Note que Acán iba en la senda de la promesa dada por Dios, pero fue afectado por la ambición a lo material, características de Mamón. Josué 7:19 al 23. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, lo codicié y lo tomé. Y he aquí, están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Veamos el versículo 22. Ojalá que usted también esté leyendo en la palabra, en la Biblia. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda. Y aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y lo sacaron de la tienda, lo llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. Algunos otros como el joven rico, algunos otros, o sea, lo pusieron delante del Señor. Quiero explicar algo en esta parte. Mire, hermanos, nosotros muchas veces tenemos artículos de maldición en nuestro hogar. Personas que han robado algo y usted lo ha traído a su casa, inmediatamente en su casa hay anatema, inmediatamente en su casa hay robo. Puede ser un lápiz, como puede ser
un jarrón, como puede ser algo de su trabajo que usted ha robado. Usted lo trae a su casa, inmediatamente en su casa entra el anatema, entra la maldición y usted empieza a sufrir las consecuencias a causa de en las finanzas, puede ser en la salud y todo. ¿Por qué? Porque usted robó algo que no le pertenecía, entonces inmediatamente se volvió un anatema, una maldición para su vida, ¿ok? Entonces tenemos que ver qué artículos tenemos en nuestros hogares, y si usted realmente ha robado a alguien y usted ha traído a su casa esos artículos que ha robado, sea que haya robado dinero, sea que haya robado un artículo, usted pida hoy inmediatamente perdón al Señor y haga un pacto de paz en esa tierra. Dígale al Señor que usted nunca más va a hacer eso, que usted no va a robar, que usted no va a estar mintiendo, y que por favor quite la maldición de su hogar. Tenemos que entender que estas son cosas muy, pero muy delicadas, ¿ok? Lo que devora el devorador. El devorador busca destruir varias cosas, por ejemplo, devora cosechas, Malaquías 3:11. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Busca destruir todo aquello que es el producto de nuestro trabajo. Que la gente gaste su cosecha, su producción, sus ingresos en gastos repentinos. Un gasto repentino, una enfermedad. Un gasto repentino, un accidente. Un gasto repentino, se le dañó auto. O sea, muchísimas cosas de estas vienen a causa que el devorador tiene autoridad legal sobre su vida a causa del anatema que usted mismo produjo en su hogar y en su vida. Por eso tenemos que caminar, mire hermanos, rectamente, caminar en el espíritu, no en la carne, para no caer como estos cananeos, amorreos, eteos, estas naciones malditas por Dios que hicieron tanto daño al pueblo de Israel, y lo peor, que desobedecieron a Dios en todo. También tenemos devorar años. Joel capítulo 2, versículo 25 dice: entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mucha gente sufrió el ataque del devorador y perdió o pierde años importantes de su vida, porque vienen etapas de sufrimiento donde su alma está en plena amargura, que aunque tenga también dinero, que aunque tenga la buena casa, el buen auto, vive en una amargura terrible y no tiene paz, ¿ok? Dios lo ha permitido por causa del anatema que usted mismo entró y participó en su hogar. ¿Cómo vencer al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceos, al heveos y al jebuseos? Contraatacamos a estos gigantes primeramente reconociéndolos en nuestra vida, pidiendo perdón por este pecado y renunciando a él con la palabra de Dios, con las promesas que Dios nos ha dado en la Biblia. Ese es el remedio delante de estos 7 gigantes, hermanos. Delante de estos 7 gigantes, Dios quiere hacer cosas maravillosas. Dios quiere llevarnos a un arrepentimiento genuino en esta mañana. Dios quiere decirnos: ok, hija mía, hijo mío, has cometido abominación delante de mí, has estado en pos de estas naciones, pero hoy yo te puedo perdonar porque has venido con un corazón contrito y humillado, has reconocido que una de estas naciones o todas están delante de ti y las has echado fuera. Acuérdate que la palabra de Dios cuando comenzamos decía: y las destruirás todas y las echarás todas fuera, ¿ok? Josué 3:10 dice: y añadió Josué
En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El verdadero tesoro, querido hermano, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Esto lo encuentras en Mateo capítulo 6, versículo 26, querido hermano, querida hermana. Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida, pero tenemos que llegar a un entendimiento que nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Pero Dios sin nosotros sigue siendo el Santo de Israel, el grande y el poderoso en batalla, el dador de la vida, el dueño de toda la creación. Y yo te invito en este día a que tú hagas un par en tu vida, a que tú le digas al Señor, Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y he pecado contra la tierra y hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento de haber tomado cosas que no me pertenecen. Hoy me arrepiento de este orgullo que siento muchas veces por la posición donde tú me tienes. Hoy me arrepiento de haber dejado a mi familia, de haber dejado a los que verdaderamente me amaban por estar tan afanado, trabajando 2, 3 trabajos porque quería más riquezas. Hoy me arrepiento por haberme vuelto una persona avara, una persona que me importaba más mi dinero y me importaban más las cosas materiales. Si tú vienes hoy delante de Dios con este arrepentimiento, créeme que Dios te bendecirá. Créeme que en este día serán derribadas las potestades infernales que te han hecho la guerra en tu mente y toda imaginación que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios hoy cae por tierra seca y árida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy todo principado y potestad infernal es atada, ligada y echada fuera a los abismos por el poder de la sangre de Jesucristo y por el poder de la palabra. Hoy declaro en tu vida una mente renovada, una mente restaurada. Restaurar, el arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Y hoy declaro que tu mente es la mente de Cristo en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que ya el eteo, ni el gergeseo, ni el amorreo, ni el cananeo, ni el fereceo, ni el heveo, ni el jebuseo vendrá contra ti esas naciones, porque hoy las echarás delante de ti fuera y no quedará ninguna de ellas, ni una raíz en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro esto en tu vida, hermano, hermana. Amigos que nos escuchan por medio de este audio, porque a libertad nos ha llamado el Cristo de la gloria. Cristo pagó un precio alto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Y ese precio fue el precio de sangre para que tú y yo hoy podamos recibir la libertad a la cual hemos sido llamados. Dios te ha llamado a libertad, no a esclavitud. Dios no te ha llamado a estar en regiones de cautividad. Miseria, dolor, tristeza, orgullo, todas esas cosas y toda esa basura que el enemigo ha querido depositar dentro de nosotros. Nosotros hemos sido libres de todo eso en el nombre de Jesús. Y hoy te exhorto para que sigas adelante. Hoy te exhorto para que ya venzas en el nombre de Yeshua HaMashiach, Yahweh nuestro Dios, Elohim, el Santo de Israel.
por medio de Yeshua HaMashiach, su Hijo Jesucristo de Nazaret. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Espero hayas aprendido algo nuevo en este día y puedas accionarlo en tu vida para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bye bye. I love you.